Todos le advirtieron a mi hermano que no vendiera su tierra heredada, pero no escuchó a nadie. Ahora mi madre pretende que yo pague su error entregándole la mitad de la mía. La noche en que mi hermano me pidió que le entregara la mitad de mi herencia, entendí que algo ya se había roto en mi familia, y que no pensaban detenerse hasta sacármelo de las manos. Lo más inquietante no fue su petición. Fue darme cuenta de que mi madre ya había decidido de qué lado estaba, y yo aún no sabía hasta dónde iban a llegar. Tengo 32 años, y crecí en un barrio bastante humilde de las afueras de Sevilla, en uno de esos sitios donde casi todas las familias vivían al límite, con lo justo para tirar adelante y poco margen para equivocarse. Nunca tuvimos lujos, pero tampoco nos faltó lo esencial. Lo poco o mucho que había en casa salía del esfuerzo de toda la familia, de trabajar sin descanso y de apañarse con dignidad. Bienvenidos a mi canal. Quiero agradecer a todos los que ven y escuchan este video. Suscríbete al canal y ayúdame a llegar a los 5,000 suscriptores. Además, dale me gusta a esta historia. Me esfuerzo mucho en crear cada historia para cada uno de ustedes. Por favor, comparte el video con tus amigos. ¡Disfrútalo! Mi abuelo era exactamente así. Tenía una finca de unas 13 hectáreas que había trabajado durante toda su vida y la defendía con un orgullo casi feroz. Para él, aquella tierra no era solo una propiedad. Era el resultado de décadas enteras de sacrificio, de levantarse antes de que amaneciera, de pasar frío, calor, cansancio, y seguir igual hasta que se hacía de noche. Por eso, cuando decidió repartir aquella finca entre sus 3 nietos, yo y mis 2 hermanos, nadie se lo esperaba de verdad. A día de hoy sigo sin saber por qué prefirió dejárnosla a nosotros en vez de a nuestros padres, pero esa fue su última voluntad, y nadie la discutió en aquel momento. Nuestra madre, Antonia, siempre nos había repetido que cuidáramos la tierra con todo el corazón, como si fuera una extensión de la familia, así que supongo que mi abuelo veía en eso una garantía. Incluso cuando la demencia empezó a devorarlo en sus últimos años, cuando ya confundía fechas, caras y conversaciones, seguía recordando nuestros nombres. Fueron de las pocas cosas que no se le borraron antes de morir, hace 3 años. Mi hermano mayor, Sergio, recibió la parte más grande de la finca por ser el primogénito. En mi familia eso siempre tuvo un peso especial, aunque nadie lo dijera abiertamente. Mi hermano pequeño, Lucas, y yo, nos quedamos con parcelas bastante más pequeñas, pero seguían siendo importantes. No eran sobras, eran herencia, eran futuro, eran algo sólido. Y en aquel momento todo el mundo estuvo de acuerdo con el reparto. No hubo peleas, ni reproches, ni dobles caras. Ni siquiera los hijos de Sergio pusieron pegas. Durante un tiempo pareció que, por una vez, la familia iba a respetar sin fisuras la última decisión de mi abuelo. Todo empezó a torcerse hace aproximadamente 1 año, cuando Lucas decidió, de golpe, y sin escuchar a nadie, vender su parte del terreno. Dijo que quería montar un negocio en la ciudad, algo relacionado con tecnología que, según él, iba a darle muchísimo dinero en muy poco tiempo. Lo decía con una seguridad que ya entonces me ponía incómoda. Mi madre intentó hacerle entrar en razón. Sergio también. Incluso algunos familiares más lejanos se metieron para decirle que no cometiera esa locura. Todos le repetían lo mismo. Que la tierra es de las pocas cosas que no se recuperan una vez la pierdes. Que aquello era su herencia, su respaldo, su seguridad para el futuro. Le insistieron una y otra vez en que no la vendiera. Lucas no quiso oír absolutamente nada. Tenía metida en la cabeza aquella idea de negocio, y la trataba como si ya estuviera funcionando. Estaba convencido de que era algo brillante, moderno, casi infalible. Decía que en menos de 1 año iba a ganar tanto dinero que podría comprarse 10 terrenos como el suyo sin despeinarse. Le daba igual que todos le advirtieran. Le daba igual que nadie viera claro el plan. Se movía con esa mezcla de prisa y arrogancia de quien ya se imagina celebrando una victoria que todavía no existe. Al final, vendió la parcela. Y lo hizo, además, por una cantidad que a mí me sigue pareciendo ridícula para el valor real que tenía aquella tierra. Ni siquiera consultó el precio con la familia. No pidió una segunda opinión. No quiso saber si estaba mal vendiendo lo que le había dejado su abuelo. Simplemente aceptó la primera oferta que le hicieron, porque necesitaba el dinero cuanto antes para lanzarse a su negocio. Quería rapidez, quería efectivo.
Quería demostrar que todos los demás estaban equivocados. El negocio se hundió en cuestión de meses. No llegó ni a medio año. La famosa idea no era tan prometedora como él creía. Había mucha más competencia de la que imaginaba. El mercado no funcionó como esperaba. Y además, Lucas no tenía experiencia real llevando una empresa. Empezó a cometer errores básicos, de esos que cualquiera con algo de recorrido habría visto venir. Decisiones malas, dinero mal gestionado, pasos dados sin pensar. Cuando quiso reaccionar, ya era tarde. Todo lo que había sacado de la venta de su terreno había desaparecido. No quedaba nada, ni negocio, ni beneficios, ni margen. Solo el vacío que deja una mala decisión cuando ya no se puede deshacer. Hace poco vino directamente a hablar conmigo. No vino avergonzado. No vino a reconocer que se había equivocado. Vino a pedirme que le diera la mitad de mi terreno para poder construirse una casa y empezar otra vez desde cero. Así, sin más. Como si estuviera pidiéndome una ayuda razonable. Como si no me estuviera exigiendo renunciar a una parte de mi herencia para compensar una decisión que él mismo había tomado en contra del consejo de toda la familia. Yo le dije con sinceridad que me daba pena su situación, porque me la daba. No soy de piedra. Sé que lo está pasando mal. Pero también le dije que no me parecía justo que yo tuviera que desprenderme de lo que me dejó mi abuelo cuando él ya había recibido su parte y decidió venderla por su cuenta. En cuanto lo dije, cambió. Se puso tenso, levantó la voz, me llamó egoísta. Dijo que una hermana de verdad ayuda cuando las cosas se ponen feas. Me soltó que no tenía compasión, que lo estaba abandonando justo cuando más me necesitaba, que estaba anteponiendo un pedazo de tierra a mi propia sangre. Cada frase iba cargada de presión, como si quisiera obligarme a sentir culpa antes de dejarme pensar. Me hizo sentir fatal en ese momento. No voy a mentir. Hubo un instante en que casi me hizo dudar, pero no cedí. No me moví. Mantuve mi postura. Pensé que la cosa se quedaría ahí. No fue así. Ahora mi madre, Antonia, ha empezado a insistirme de forma constante con este tema. Me llama casi todos los días. A veces empieza hablando de cualquier tontería, como si quisiera entrar poco a poco, y al final siempre acaba llevándome al mismo sitio. Me dice que, como todavía no estoy casada, en realidad no necesito tanta tierra. Lo repite con una calma que me pone peor que un grito. Y cada vez que lo dice, deja un silencio después. Un silencio corto, seco, incómodo. Como si en ese hueco estuviera la verdadera amenaza. Mi madre no lo plantea como una petición, sino como una conclusión ya tomada. Según ella, una mujer soltera no necesita tanta tierra y, en cambio, Lucas sí, porque algún día tendrá una familia a la que mantener. Lo repite con esa calma que desgasta más que una discusión, como si mi futuro valiera menos solo porque no encaja en el suyo. Y cuanto más lo escucho, más claro veo que aquí nadie está hablando de ayudar. Están intentando decidir qué parte de mi herencia consideran prescindible. Según mi madre, yo debería pensar en el porvenir de Lucas y dejar de aferrarme a algo que, al parecer, ni siquiera voy a aprovechar. Algunos familiares también han empezado a intervenir, aunque nadie les haya pedido opinión. Sueltan que la tierra de la familia debe seguir dentro de la familia y que tendría que echar una mano a Lucas, porque se equivocó y está claro que se arrepiente. Me repiten que todos cometemos errores, que para eso está la familia, para perdonar y sostener cuando alguien se cae. Incluso me han dicho varias veces que, si la situación fuese al revés, Lucas me ayudaría a mí sin pensárselo 2 veces. Siempre lo dicen con la seguridad de quien no se juega nada. Lo que ninguno parece querer escuchar es que yo no tengo esa tierra parada ni la guardo por capricho. Llevo tiempo organizando mi futuro alrededor de ella. He planificado con cuidado construir una casa allí en los próximos años. No es una idea vaga ni una fantasía que comento por comentar. Tengo planos, medidas, distribución, una idea muy concreta de cómo quiero hacerlo. Además, he ido ahorrando dinero precisamente para ese proyecto, quitándomelo de otras cosas. Y no solo eso. También pensaba empezar a cultivar una parte del terreno para sacar un ingreso extra y no depender de una sola fuente de dinero. Si cedo la mitad a Lucas, todo eso se rompe. Ya no tendría espacio suficiente para hacer lo que llevo años preparando. No sería una ayuda pequeña.
Sería desmontar por completo mi propio plan de vida. Mi hermano mayor, Sergio, me lo dejó claro en privado. Quedamos para tomar un café y cuando por fin le conté todo con detalle, me dijo sin rodeos que no debía renunciar ni a un solo metro. Me advirtió de algo que se me quedó clavado desde ese día, que esto no iba a terminar ahí, que si cedo ahora por culpa o por presión, Lucas acabará pidiendo más, y luego más, y que, cuando quiera reaccionar, habré perdido todo lo que he intentado proteger. Sergio me dijo que conoce a Lucas mejor que nadie, y que cuando se trata de dinero o de recursos, nunca se conforma con lo que recibe al principio. Siempre quiere empujar un poco más. Siempre prueba hasta dónde puede llegar. Desde entonces, las reuniones familiares se han vuelto insoportables. No hace falta que nadie diga nada directo para que se note. La tensión está metida en el ambiente desde que llego hasta que me voy. Mi madre sigue lanzando indirectas cada vez menos disimuladas, insinuando que debería replanteármelo porque Lucas está pasando por un momento muy malo. Me cuenta que ahora él vive con ella, en la misma casa, y que convivir así, los dos juntos en un espacio pequeño, se está haciendo difícil. Que si Lucas tuviera una casa propia, todo sería más fácil para ambos. Nunca lo pide de frente del todo. Lo deja caer. Lo repite. Lo mastica delante de mí como si esperara que un día me canse de resistir. Y ahí es donde empieza lo más incómodo, porque una parte de mí sí se siente culpable. Lucas es mi hermano. Lo veo cuando voy a casa de mi madre, y no hace falta que diga mucho para notar cómo está. Tiene esa expresión de alguien que ya no sabe por dónde salir. Se le nota derrotado, apagado. Escribe en los comentarios qué opinas de esta situación, cómo la manejarías. Valoro la opinión de todos, como si hubiera llegado a un punto del que no sabe volver. Y verlo así remueve cosas. No voy a fingir que no. Sé que ahora mismo no tiene terreno donde construir, ni una forma clara de rehacerse después de haberlo perdido todo. Sé que se ha quedado sin margen. Pero también hay otra parte de mí, más fría y más firme, que no deja de repetirme lo evidente. Yo no debería perder mi herencia para pagar una decisión que él tomó solo, después de ignorar el consejo de literalmente toda la familia. Así que esta es mi pregunta. Actualización 1. Han pasado 2 semanas desde que publiqué mi historia original, y creo que quienes la leyeron merecen saber qué ha ocurrido desde entonces. Antes de contar lo nuevo, quiero responder a varias de las preguntas que más se repetían en los comentarios, porque, sinceramente, leerlas me ayudó a ver esta situación con mucha más claridad de la que tenía al principio. Mucha gente me preguntó por mi hermano mayor, Sergio, y por qué no me había defendido de forma pública delante de toda la familia. Quiero aclarar bien ese punto porque es importante. Sergio no estuvo realmente presente en las primeras conversaciones que mi madre, Lucas y algunos otros familiares tuvieron conmigo sobre este tema. Todo lo llevaron siempre al terreno privado. Me buscaban a solas, me llamaban aparte, me abordaban sin que hubiera nadie más delante. Ahora, viéndolo con distancia, creo que no fue casualidad. Creo que intentaban que yo tomara una decisión bajo presión, en ese mismo momento, sin darme espacio para pensar ni ocasión de contrastarlo con alguien más sensato. Yo hablé con Sergio después, por mi cuenta, cuando decidí pedirle consejo directamente. Y fue precisamente después de leer muchos comentarios y preguntas, cuando me animé a preguntarle de frente por qué no estaba interviniendo públicamente para defenderme. Su respuesta me hizo entender bastante. Me explicó que la razón principal por la que no se había metido de manera abierta era muy simple. Nadie contó con él desde el principio. Nadie le pidió opinión. Nadie lo incluyó en esas conversaciones iniciales. Desde su punto de vista, era evidente que estaban intentando dejarlo completamente al margen para que pareciera que el problema solo existía entre Lucas y yo. Como si fuera un asunto personal, cerrado, íntimo. Como si la familia no estuviera empujando por detrás. Sergio me dijo algo que no se me ha ido de la cabeza desde entonces. Me dijo que, si yo hubiera cedido y le hubiera entregado una parte a Lucas sin que él llegara a enterarse a tiempo, no habría podido hacer nada para impedirlo. Ninguna influencia, ningún freno, nada. Y que precisamente por eso mi madre y Lucas habían preferido mantenerlo fuera de las conversaciones del principio. Porque querían asegurarse de que todo quedara decidido antes de que alguien con un poco más de cabeza pudiera intervenir. Después me dio un consejo muy directo.
Me dijo que, bajo ninguna circunstancia, permitiera que Lucas se instalara en mi terreno ahora mismo, ni de forma definitiva ni solo durante un tiempo. Ni siquiera temporalmente. La claridad con la que lo dijo me dejó helada, y sinceramente, la explicación que vino después me inquietó más de lo que esperaba. En ese café, Sergio no se anduvo con rodeos. Me explicó que, una vez que dejas que alguien se instale en tu terreno, sobre todo un hombre dentro de nuestra forma de entender estas cosas, luego poner límites se vuelve muchísimo más difícil. Según él, Lucas no entraría pidiendo demasiado de golpe. Empezaría con algo provisional, una caseta, una construcción temporal, cualquier solución presentada como momentánea. Después vendrían los arreglos, luego las mejoras. Después aparecerían más necesidades, más cosas metidas allí, quizá más familia. Y cuando yo quisiera darme cuenta, ya no estaría intentando ayudar a mi hermano. Estaría intentando echar de mi propia tierra a alguien que ya se sentiría con derecho a quedarse. Sergio me lo dijo mirándome fijo, sin suavizar ni una palabra. Me dejó claro que, si permitía que Lucas pusiera un pie en mi parcela con intención de instalarse, terminaría perdiéndolo todo. Absolutamente todo. No lo planteó como una posibilidad remota, ni como una exageración para asustarme. Me lo dijo como quien ya conoce el patrón y sabe perfectamente cómo acaba. Según él, conociendo a Lucas, su manera de manejar el dinero y su forma de reaccionar cuando cree que algo ya es suyo, aquello no podía acabar bien para mí de ninguna manera. Otra cosa que muchísima gente preguntó fue, ¿por qué Lucas no podía simplemente construir en el terreno de mi hermano mayor, Sergio? Es una pregunta totalmente lógica, pero la respuesta tiene mucho que ver con cuestiones culturales que, desde fuera, quizá no se entienden del todo. En mi familia y en nuestro entorno, especialmente cuando se trata del hijo mayor o de los hombres en general, la tierra heredada no se comparte de cualquier manera. No funciona así. Sergio ya ha empezado a levantar lo que nosotros consideramos la casa principal en su parte del terreno. Y eso no es solo una construcción. También marca de forma muy clara que él es el hombre principal en esa rama de la familia, y que ese espacio queda definido como suyo. Si otro hombre adulto, como Lucas, levantara allí una vivienda permanente, la situación podría complicarse muchísimo. No sería visto solo como ayudarlo mientras remonta. Podría interpretarse, tanto cultural como legalmente, como una señal de que él también tiene algún tipo de derecho o reclamación sobre esa tierra. Y precisamente por eso Sergio jamás permitiría que Lucas construyera allí de forma definitiva. Técnicamente, claro, Lucas podría quedarse de manera temporal en casa de Sergio si él quisiera dejarlo, y eso no supondría el mismo problema. Pero cuando se habla de propiedad, territorio y herencias de tierra, las cosas se vuelven extremadamente sensibles en nuestra comunidad. No es simplemente dejar dormir a alguien en una habitación, es abrir una puerta que luego puede costar mucho cerrar. Sergio incluso llegó a bromear, aunque con ese tono medio serio que hace que una broma deje de parecerlo, diciendo que culturalmente tendría más sentido que yo construyera en su terreno antes que permitir que Lucas lo hiciera. Según él, por ser mujer, mi presencia allí no generaría el mismo tipo de conflicto legal o simbólico. Obviamente, eso tampoco va a pasar. Yo tengo mi propia tierra, la que mi abuelo me dejó específicamente a mí. Y no pienso actuar como si fuera algo secundario o intercambiable, solo para resolver el desastre de otro. También hubo bastantes preguntas sobre mi madre, Antonia, y su situación actual. Ahora mismo vive de alquiler en un piso pequeño en otra ciudad junto con Lucas. Mi abuelo, al repartir la herencia, no dejó tierra directamente a sus hijos. Decidió que fuera para sus nietos y así quedó. Sergio y yo hemos hablado de esto y hemos decidido que ambos vamos a seguir ayudando económicamente a mi madre con aportaciones mensuales, cada uno desde donde pueda. Ella trabaja a media jornada, pero Lucas, por desgracia, ahora mismo no tiene trabajo. Así que, de momento, va a seguir viviendo con ella hasta que entre los dos averigüen cómo piensan salir de esta situación. También me preguntasteis mucho por la parte legal de todo esto. Antes de morir, mi abuelo ya había dividido formalmente toda la finca. Cada parcela quedó separada de manera oficial y con su propia escritura, a nombre de cada uno de nosotros. Por eso Lucas pudo vender la suya sin demasiadas complicaciones cuando quiso hacerlo.
todo estaba regularizado y la titularidad era completamente suya. Yo también tengo mi escritura, guardada y a buen recaudo. Así que, desde un punto de vista legal, no hay realmente una disputa sobre a quién pertenece cada porción. La presión que estoy recibiendo no viene de un conflicto jurídico, sino de algo mucho más difícil de manejar: expectativas familiares, costumbres, y esa idea constante de que una mujer debe ceder antes para que los demás no se incomoden. A día de hoy sigo completamente firme en mi decisión de no darle a Lucas ni una parte de mi terreno. Me duele por mi madre, porque sé que no lo tiene fácil viviendo con él en un espacio pequeño. Y me duele por Lucas, porque está afrontando las consecuencias de sus propias decisiones de una manera dura y bastante humillante. Pero entregar parte de mi tierra no va a deshacer nada de lo que hizo. No va a devolverle lo que vendió. No va a corregir el error. Y por lo que me habéis dicho muchos de vosotros, y por lo que también me advirtió Sergio, lo más probable es que eso solo provoque un problema mucho más grave con el tiempo. Actualización 2. Ha pasado un mes desde mi última actualización, y la situación ha ido a peor de una forma que, sinceramente, no esperaba. La presión por parte de la familia ha aumentado bastante, y cada vez hay más personas metiéndose para intentar convencerme de que cambie de postura. Ya no se trata solo de mi madre o de Lucas. Ahora parece que cualquiera se siente con derecho a llamarme, opinar o empujarme un poco más. Hace 2 semanas me llamó mi tía Araceli, la hermana de mi madre, para tener lo que ella describió como una conversación seria, de mujer a mujer. Desde el primer minuto entendí por dónde iba. Me dijo que comprendía mi postura, pero que tenía que mirar más allá de mí misma y pensar en el bien de toda la familia. Que Lucas se había equivocado, sí, pero que todos cometemos errores. Que precisamente por eso la familia existe, para levantar al que se cae en lugar de dejarlo hundirse solo. Luego sacó algo que no esperaba que sacara en ese momento. Me recordó que, cuando yo era más joven y pasé una mala racha económica durante la universidad, Lucas me prestó dinero y nunca me exigió que se lo devolviera. Cuando mi tía sacó lo de aquel dinero, supe que iban a empezar a usar el pasado como moneda de cambio. Y ahí entendí algo incómodo. Ya no estaban intentando convencerme. Estaban intentando hacerme sentir culpable hasta que cediera. Aquello me dejó tocada porque era verdad. Lucas me ayudó en su momento. Pero también sabía que no era lo mismo. Se lo expliqué a mi tía Araceli con calma. Le recordé que hablamos de unos 300 euros cuando estaba en la universidad y necesitaba comprar libros urgentemente. Nada que ver con lo que ahora me estaban pidiendo. Esto no era una ayuda puntual. Era renunciar a la mitad de un terreno que vale decenas de miles de euros. Pero ella no cedió. Insistió en que el principio era el mismo, que la familia ayuda sin medir cantidades, que cuando alguien cae, no se le hace cuentas. Y justo cuando pensé que la presión no podía ponerse peor, Lucas cambió completamente de estrategia. Dejó de pedirme la mitad. Ahora solo quiere un trocito. Empezó a escribirme mensajes mucho más suaves, más calculados. Decía que no necesitaba casi nada, solo el espacio suficiente para levantar una casa sencilla, que no quería lujos, que solo necesitaba un techo. Que así dejaría de ser una carga para nuestra madre, que con una pequeña parte podría empezar de nuevo, reconstruirse, volver a ponerse en pie, y ahí fue donde la cosa se volvió más peligrosa, porque ahora ya no parecía una exigencia, parecía una petición razonable, y de repente, yo quedaba como la egoísta si ni siquiera era capaz de ceder un poco. Algunos familiares empezaron a repetir exactamente eso, que si de verdad me importaba Lucas, le daría a JB lo suficiente para una casa pequeña, que yo seguiría teniendo la mayor parte del terreno para mis planes, que no estaba perdiendo nada importante, que estaba exagerando. Pero entonces recordé las palabras de Sergio. No dejes que ponga ni un pie. Lo llamé esa misma noche y le conté el cambio de actitud de Lucas. Ni siquiera me dejó terminar. Me dijo que esto era exactamente lo que había previsto, que Lucas siempre empieza pidiendo poco. Primero algo pequeño, luego un poco más, después otra cosa necesaria. Y antes de que te des cuenta, ya no estás cediendo, estás retrocediendo. Luego me contó algo que nunca me había dicho antes. Hace años, cuando Lucas empezaba a trabajar, Sergio le prestó dinero para comprarse un coche.
Quedaron en que se lo devolvería poco a poco, mes a mes. Lucas cumplió durante 3 meses. Después dejó de pagar, sin avisar, sin explicaciones claras. Cuando Sergio le reclamó, Lucas le dijo que estaba pasando un mal momento, que ya pagaría cuando pudiera. Eso fue hace 5 años. Sergio no volvió a ver ese dinero. Promete muy bien, me dijo, pero cumplir es otra historia. Y en ese momento, algo encajó. Empecé a recordar pequeñas cosas, detalles que antes parecían insignificantes, promesas que Lucas hacía y que luego simplemente desaparecían, favores que quedaban a medias, compromisos que nunca terminaban de cumplirse. No era un error aislado, era un patrón. Y entendí algo que no me gustó nada. No podía confiar en que respetara ningún límite que yo intentara poner. Mi madre, mientras tanto, dejó de insinuar y empezó a presionar de verdad. Hace una semana apareció en mi piso sin avisar. Entró, se sentó en el sofá y se puso a llorar. Dijo que estaba agotada de vivir con Lucas, que no aporta dinero, que no busca trabajo de verdad, que pasa el día en casa, quejándose de que la familia le ha dado la espalda, que la convivencia se está volviendo insoportable. Luego bajó la voz y dijo lo que realmente había venido a decir, que si yo le diera a JB un trozo de terreno, Lucas tendría algo en lo que centrarse, un proyecto, algo que le obligara a moverse, que eso podría cambiarlo todo. Le pregunté algo muy simple. ¿Por qué Lucas no buscaba trabajo primero? ¿Por qué no alquilaba algo por su cuenta con ese dinero? Mi madre negó con la cabeza. Dijo que los alquileres están imposibles, que nunca podría ahorrar para una fianza mientras paga renta, que con su propio terreno podría construir poco a poco, sin deudas, mientras trabaja. Y entonces se lo dije. Le recordé que Lucas ya tuvo eso, y decidió venderlo. La reacción fue inmediata. Se enfadó. Me dijo que era cruel estar recordándole constantemente su error, que no tenía empatía, que era fría, que no tenía corazón, que estaba abandonando a mi propio hermano. Y luego dijo algo que me dolió de verdad, que mi abuelo estaría decepcionado de mí. Eso sí me tocó, porque mi abuelo no era cualquier persona para mí. Pero después, pensé en algo muy claro. Mi abuelo dividió la tierra, no nos dejó un terreno conjunto, no nos obligó a compartir, nos dio a cada uno una parte, la suya. Si hubiera querido que todo fuera común, lo habría hecho de otra forma. Le expliqué eso a mi madre, no quiso escucharlo. Se levantó, enfadada, y antes de irse me soltó que algún día entendería lo que significa realmente la familia. Desde ese día, casi no hablamos. Y cuando lo hacemos, todo suena forzado, tenso, como si en cualquier momento fuera a romperse algo más. La reunión no fue casual. En cuanto crucé la puerta, supe que ya habían decidido el papel que me tocaba, la que tenía que ceder. Y lo más incómodo fue entender que todos estaban esperando lo mismo, menos yo. Actualización 3. Han pasado 2 meses desde que conté lo que estaba ocurriendo, y por fin he tomado una decisión. No es la que mi familia quería, pero es la única que me permite dormir tranquila. La semana pasada, mi tía Araceli organizó una comida familiar. Así me lo vendieron. Algo normal, para vernos, ponernos al día. Nada más. Pero en cuanto llegué lo entendí. No era una comida, era una encerrona. Estaban todos. Tíos, primos, mi madre y Lucas. Demasiada gente para algo casual. Mi tía empezó hablando, con ese tono de quien ya tiene preparado el discurso. Dijo que la familia necesitaba resolver este problema que estaba creando división entre nosotros. Después, uno por uno, fueron interviniendo. Cambiaban las palabras, pero no el mensaje, que la familia es lo primero, que hay que apoyarse en los momentos difíciles, que Lucas necesitaba ayuda, que yo podía dársela, que debía dársela. Todos giraban en lo mismo, que yo tenía que ceder JB una parte de mi terreno, porque él lo necesitaba, porque yo, aparentemente, no. Entonces habló Lucas, y fue la primera vez que lo vi así, sin arrogancia, sin prisa, sin esa seguridad que siempre llevaba encima. Dijo que había cometido el mayor error de su vida al vender la tierra, que no pasaba un solo día sin arrepentirse, que había aprendido, pero de la peor manera posible. Me miró directamente y me pidió perdón.
por no haber escuchado, por haber sido terco, por haber ignorado a todos. Luego me pidió otra cosa, una oportunidad, solo eso, una forma de empezar de nuevo. El ambiente se volvió pesado, silencioso. Vi a varios familiares llorar. Mi madre ya lo estaba. Incluso yo noté cómo se me acumulaba algo en la garganta, porque por un segundo fue real. Ver a tu hermano así duele. Pero entonces recordé todo. Las palabras de Sergio. Las promesas incumplidas. El patrón. Respiré y hablé. Les dije que entendía que Lucas estaba pasando por un mal momento, que no disfrutaba viendo cómo mi propio hermano pagaba las consecuencias de sus decisiones, pero que esa tierra no era algo que yo pudiera repartir como si no tuviera valor. Era mía, porque mi abuelo así lo decidió. Les expliqué que llevaba años organizando mi vida en torno a ese terreno, que no era una idea reciente ni improvisada, que tenía planos para construir mi casa, que había estado ahorrando para hacerlo posible, que quería cultivar parte de la tierra para generar ingresos, que todo eso dependía del espacio completo, que si cedía a JB una parte, todo dejaba de encajar, dejaba de ser viable. Les recordé algo que nadie parecía querer mencionar. Lucas tuvo lo mismo que yo, la misma oportunidad, y eligió venderla, a pesar de que todos le advirtieron. Mi tía me cortó, dijo que eso ya era pasado, que había que pensar en el futuro. La miré y le dije que estaba completamente de acuerdo, en mi futuro, en el que mi abuelo quiso asegurar cuando dividió la tierra, en el que yo llevaba años construyendo, y que no iba a sacrificarlo para arreglar una decisión que Lucas tomó por su cuenta. El cambio fue inmediato. Lucas explotó. Empezó a gritar que yo era egoísta, que la sangre estaba por encima de cualquier terreno, que estaba traicionando a mi propia familia. Mi madre se unió. Dijo que claramente no valoraba lo que realmente importa. Algunos intentaron calmar la situación, demasiado tarde, porque ya no era una conversación, era presión. Me levanté, no dije nada más, y me fui. Esa noche, Sergio me llamó. No había estado en la reunión, nadie lo había invitado, y eso, por sí solo, decía bastante. Me dijo que había hecho exactamente lo correcto, que me había mantenido firme cuando todos intentaban empujarme, que había mostrado una fuerza que, según él, no estaba seguro de que yo tuviera. También me contó algo más. Varios familiares lo habían llamado después, quejándose de mí, intentando ponerlo en mi contra. No funcionó. Les dijo que yo tenía todo el derecho de proteger lo que es mío, que Lucas tenía que asumir lo que había hecho, que esto no era una injusticia, era consecuencia. Desde esa reunión, todo ha cambiado. Mi relación con mi madre se ha enfriado mucho. Hablamos poco, una vez por semana como mucho, y cuando hablamos se nota la distancia. Frases cortas, silencios largos. Lucas no ha vuelto a ponerse en contacto conmigo. Algunos familiares siguen mandando mensajes de vez en cuando, intentando hacerme cambiar de opinión. Ya casi ni los leo. Pero lo más inesperado no fue el rechazo. Fue otra cosa, porque a pesar de todo, empecé a recibir apoyo de donde menos lo esperaba. La llamada de mi prima Belén me confirmó algo que hasta entonces solo intuía. Muchas veces, en una familia, al que cede una vez no lo recuerdan como generoso. Lo dejan marcado como el siguiente al que se puede presionar. Y escuchar eso de alguien que ya había pagado ese precio, me dejó una claridad extraña, casi fría. Belén, que siempre había sido de las más calladas en las reuniones familiares, me llamó para decirme que admiraba que me hubiera mantenido firme. Me sorprendió, porque nunca había sido de meterse en conflictos, ni de posicionarse demasiado. Pero aquella vez habló claro. Me contó que años atrás vivió una situación muy parecida. Varios familiares la presionaron para que vendiera un terreno que había heredado, con tal de ayudar a saldar las deudas de su hermano. Al final cedió. Lo hizo pensando que era lo correcto, que estaba actuando como debía actuar una hija, una hermana, una persona de familia. Y ahora se arrepiente profundamente. Me dijo que ese error todavía le pesa, que hay decisiones que se toman en un momento de presión, y luego tardas años en perdonártelas. Su consejo fue directo, que no mirara atrás, que siguiera adelante con mis planes, y no dejara que la culpa me desmontara la vida. Desde entonces, empecé a moverme de verdad.
He comenzado oficialmente los trámites para construir mi casa en el terreno. Ya contraté a un arquitecto que está terminando los planos a partir de todo lo que yo llevaba tiempo imaginando y organizando. También he estado investigando sobre cultivo y técnicas de agricultura sostenible para aprovechar mejor la tierra y sacarle rendimiento de una forma estable. Poner en marcha esas decisiones concretas me devolvió algo que llevaba meses perdido: paz, dirección. La sensación de que mi vida volvía a estar en mis manos y no en boca de otros. Actualización 4. Han pasado 4 meses desde que publiqué mi historia original, y esta probablemente sea la actualización más importante de todas. Las cosas han cambiado de una manera drástica, y además de formas que yo no habría imaginado ni aunque me lo hubieran contado hace unos meses. Hace 3 semanas recibí una llamada de mi madre, Antonia, y desde el primer segundo noté que no era una conversación como las anteriores. Su voz sonaba cansada, no enfadada, no cortante, no insistente, cansada de verdad, como si llevara demasiado tiempo sosteniendo algo que por fin se le hubiera caído encima. Me dijo que necesitaba hablar conmigo sobre Lucas, pero que esta vez era distinto. Acepté verla y quedamos en una cafetería neutral, un sitio tranquilo donde pudiéramos hablar sin interrupciones y sin estar encerradas en el peso de ninguna casa. Cuando llegué, mi madre parecía mucho más envejecida de lo que yo recordaba. Tenía la cara apagada, la postura vencida, como si en pocas semanas hubiera perdido una fuerza que llevaba años sosteniéndola. Me contó que Lucas por fin había encontrado trabajo hacía aproximadamente un mes. No era nada impresionante ni el tipo de empleo que él presumiría delante de nadie. Estaba trabajando en un almacén, haciendo turnos de noche. Pero era un trabajo digno, estable y con un sueldo aceptable. Mi madre me dijo que al principio sintió alivio. Pensó que, por fin, Lucas estaba empezando a asumir responsabilidad sobre su propia vida. Que quizá, por fin, algo había hecho clic. Pero no. Descubrió algo que la dejó completamente destrozada. Lucas no estaba guardando ese dinero para alquilarse un sitio propio, ni para empezar a salir del agujero como ella creía. Lo estaba ahorrando para meterse en otro supuesto proyecto de negocio que le había propuesto un amigo. Mi madre encontró papeles en su habitación que demostraban que ya había invertido más de 2,000 euros en esa nueva idea. Otra vez. Otro plan. Otra promesa de dinero rápido disfrazada de oportunidad. Me contó que, cuando lo enfrentó por eso, Lucas le gritó. Le dijo que era su dinero y que hacía con él lo que le daba la gana. Que ella no tenía ningún derecho a decirle cómo gestionar sus finanzas. Mi madre me confesó todo esto entre lágrimas. Y fue una de las pocas veces que la vi hablar sin protegerlo, sin cubrirlo, sin buscar una forma de justificarlo. Me dijo que por fin había entendido lo que Sergio y yo llevábamos tanto tiempo intentando hacerle ver. Que Lucas no había aprendido absolutamente nada de haber perdido su tierra. Nada. Que seguía tomando las mismas decisiones impulsivas, con la misma soberbia, esperando mágicamente un resultado diferente. Luego me dijo algo que no voy a olvidar nunca. Me pidió perdón. Me dijo que lamentaba profundamente haberme presionado para que le diera una parte de mi terreno a Lucas, que ahora veía con claridad que, si yo hubiera cedido, Lucas probablemente habría encontrado la manera de vender esa parte también, o de hipotecarla, o de comprometerla para financiar otro de sus planes absurdos. Me dijo que, al mantenerme firme, no solo había protegido mi futuro, también había protegido la última voluntad de mi abuelo. Escuchar eso de ella fue raro, doloroso, pero también liberador. Como si algo que llevaba meses apretándome por dentro por fin aflojara. Le pregunté qué pensaba hacer ahora con Lucas. Me dijo que le había dado un ultimátum. O se iba voluntariamente de casa y encontraba dónde vivir por su cuenta, o ella empezaría un proceso formal para echarlo. Me dijo que estaba cansada de sostenerlo mientras él seguía actuando como si el mundo tuviera que amortiguar todas sus decisiones. Cansada de subvencionarle una vida que él mismo se empeñaba en complicar una y otra vez. No voy a mentir, escuchar eso de mi madre me sorprendió muchísimo. Durante todo este tiempo había defendido a Lucas incluso cuando era evidente que estaba equivocado. Había insistido, llorado, discutido y me había culpado con tal de que yo cediera. Oírla hablar así era como escuchar a otra persona. Lucas se marchó finalmente hace 2 semanas. Encontró una habitación de alquiler que comparte con 2 compañeros de trabajo.
Mi madre me dijo que la casa ahora se siente vacía, sí, pero que por primera vez en muchos meses puede respirar tranquila. Que ha entendido, aunque tarde, que proteger constantemente a Lucas de las consecuencias de sus actos no lo estaba ayudando, lo estaba hundiendo más. En cuanto a Sergio y a mí, todo esto nos ha unido mucho más. Él ha estado a mi lado de una forma que no voy a olvidar. Me ha aconsejado con la construcción de la casa. Me ha puesto en contacto con contratistas de confianza. Me ha ayudado a pelear mejores precios para materiales y a no dejarme engañar en cosas que yo no controlo. La obra de mi casa empezó hace 2 semanas, y ver cómo colocaban los cimientos fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida. No era solo cemento, era la prueba física de que no me rendí, de que aguanté, de que protegí algo que era mío. Y además, ya he empezado a preparar una parte del terreno para cultivar. Cada vez que piso la tierra y veo lo que ya empieza a levantarse, entiendo que hice lo único que podía hacer. No se trataba solo de conservar una herencia. Se trataba de no traicionar la confianza de la única persona que me la dejó pensando en mi futuro. He plantado árboles frutales que empezarán a dar fruto dentro de un par de años, y ya estoy dejando preparadas varias zonas para cultivar hortalizas de temporada. Cada visita al terreno me devuelve una sensación que no había tenido en mucho tiempo. Calma. Ver el avance, aunque sea poco a poco, me hace sentir que estoy honrando a mi abuelo de la manera correcta. No con discursos, no con culpa, sino cuidando lo que él trabajó toda su vida y dándole un propósito real. Mi relación con mi madre ha mejorado bastante desde aquella conversación en la cafetería. No se arregló de golpe, pero cambió de verdad. Ahora viene a verme con frecuencia y hemos empezado a tener conversaciones sinceras sobre muchas cosas que llevaban años acumuladas entre nosotras. En una de ellas me confesó algo que, en el fondo, yo siempre había sabido. Que durante años protegió más a Lucas por ser el pequeño y porque siempre sintió que era el que más ayuda necesitaba. Ahora reconoce que esa sobreprotección no lo salvó. Al contrario, le hizo más daño del que quiso ver. Con Lucas no he hablado directamente desde hace meses. Sé por mi madre que sigue trabajando en el almacén y que el nuevo negocio en el que había metido dinero acabó siendo exactamente lo que todos temíamos. Otra pérdida total. Por lo visto, ya ha perdido los 2.000 euros que había invertido y ahora, además, arrastra deudas de tarjetas de crédito mientras intenta salir del agujero. Una parte de mí siente pena por él, porque no deja de ser mi hermano y verlo repetir los mismos errores agota incluso desde lejos. Pero hay otra parte, más grande y más honesta, que siente alivio. Alivio de no haber cedido. Alivio de no haber dejado que la presión de la familia me empujara a cometer una equivocación que seguramente me habría perseguido durante años. Mi prima Belén y yo nos hemos acercado muchísimo en todo este tiempo. Me ha contado con más detalle su propia historia, cómo terminó cediendo ante la presión familiar y cómo esa decisión sigue pesándole a día de hoy. Me ha repetido varias veces que admira que yo fuera capaz de mantenerme firme, cuando prácticamente toda la familia estaba empujando en la dirección contraria. Y escuchar eso de alguien que ya vivió las consecuencias de ceder, me ayudó más de lo que imaginaba. Si miro atrás y pienso en estos 4 meses, me doy cuenta de que todo esto me enseñó algo que probablemente necesitaba aprender de una vez. Poner límites también es una forma de amor propio. Proteger lo que es importante para ti no te convierte en egoísta, aunque la gente que quieres intente convencerte de lo contrario. A veces, precisamente las personas a las que más quieres son las que más te presionan para que entregues algo que no deberías perder. Mi abuelo me dejó esa tierra porque confió en mí. Confió en que la cuidaría, en que no la malgastaría, en que sabría darle un buen uso. Y mantenerme firme fue mi manera de respetar esa confianza y también su memoria. Porque a veces, honrar lo que te han dejado significa justamente eso. Aprender a decir no, incluso cuando duele, incluso cuando quienes tienes delante son personas a las que quieres.